Radio Fe, la de la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Es su programa Doctrina Apostólica. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios del cielo! ¡Ay, qué lindo! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Qué bendición estar junto a ustedes, mis queridos hermanos. Saludamos con mucho afecto a nuestro hermano Steven, ahí que están los mandos técnicos. Y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, amén, Doctrina Apostólica. Y estamos aquí en su Radio Fe 1460M en este día jueves 1 de agosto. Ya el tiempo pasa rápidamente y ya estamos a 1 de agosto y gracias al Señor seguimos adelante por la gracia de Dios. Amén. Que le saluda a su hermano en Cristo, entonces el hermano Richard Riquelme González. Ya ahí junto a mí está la hermanita Francesca que nos va a estar saludando en esta hora. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad ya que nos da de poder estar aquí
en la radio hablando del Señor, ya que eso es lo más relevante, lo más importante para nosotros como cristianos. Ya podemos hablar muchos temas en el día, podemos hablar muchas cosas, quizás usted en su trabajo, quizás está estudiando, no sé, en diferentes lugares habla de diferentes temas. Claro. ¿Ya? Pero lo más importante para nosotros como cristianos es hablar de la palabra, ¿ya? Porque ahí alimentamos nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, ya que muchas veces nos preocupamos solamente de alimentar nuestro cuerpo físico, ¿ya? Pero también debemos alimentar nuestra vida espiritual, y solamente lo podemos alimentar y llenar con la palabra del Señor. Así que esperamos que este programa sea de tremenda bendición para cada uno de ustedes, y bueno, que el Señor también nos hable a nosotros. Amén, amén, amén. Eso es lo más importante para nosotros, hablar de la palabra, y nosotros no nos aburrimos. Hay gente que le hablan un poquito de la Biblia y rápidamente se aburren, se sienten como que están como que le están hablando un tema totalmente irrelevante. Aquí decimos se amurran, pero hermano, los que aman la palabra, los que aman al Señor, quieren hablar de la Biblia, quieren hablar de la Escritura, quieren hablar del Evangelio, quieren hablar de las cosas del Señor. Así que Dios nos permite hoy día entonces hablar del Señor, hablar de la palabra. Y hoy día, en primer término, hermano, quiero que podamos responder una pregunta bíblica. Ya a todos los que nos quieran saludar, escriban ahí al WhatsApp. Y vamos a estar respondiendo una pregunta bíblica que me hacían un día ahí en el estudio bíblico, en la iglesia que preside nuestro estimado pastor Hugo Albornoz de Cruzada de Poder. Aquí le enviamos un saludo, que está allá en los Estados Unidos. También saludamos con mucho afecto a todos los pastores evangélicos, y también enviamos un saludo fraternal a nuestro amado pastor Waldo Ollarse Olave, que le enviamos un fraternal saludo, que nos hemos enterado que las lluvias están, o los vientos están, pero fuerte, hermano, allá en el sur. Lamentablemente, hermano, los vientos han sido tan fuertes que han botado árboles. Delante estaba hablando con mi hermano Jaime Sandoval, de allá de Concepción, y me contaba que los vientos hayan botado árboles, construcciones. Así que aquí en Chile estamos en un tiempo difícil, hermano, en la parte climatológica. Y le enviamos un fraternal saludo a nuestro pastor que lamentablemente también ha padecido el tema de los vientos allá en el sur, en la construcción de su casa. Así que le enviamos un saludo y esperamos en Dios que el Señor lo ayude, lo fortalezca y le permita el pasar este trago amargo, hermano, con la ayuda del Señor. Lamentablemente la construcción se cayó porque hay vientos sobre los 100 kilómetros, hermano. ¿Ya? Así que Dios bendiga a todas las personas que están viviendo en el sur y que están sufriendo estos temporales, estas tempestades. Creo que han botado cableado, el internet. Ha sido tremendo lo que está ocurriendo en el sur. Así que Dios bendiga a todos los siervos de Dios, a los hermanos, y que el Señor les ayude por misericordia. Amén. Así que vamos a estar, hermano, contestando una pregunta bíblica. No sé si tenemos algún comentario ya. No hay ningún comentario. Ya, léanos los comentarios, Maita Francesca, y luego vamos a responder una pregunta bíblica que me hacían el otro día en cuanto a que los judíos, si los judíos, más bien dicho, pueden salvarse sin tener a Cristo. La pregunta es, ¿puede un judío ser salvo sin tener a Cristo, sin ser cristiano? Porque hay mucha gente que cree que hay judíos que van a ser salvos a pesar de no conocer a Cristo. Ya, entonces vamos a estar respondiendo a aquello. Algunos dicen, no, es que a lo mejor si guardan el Antiguo Testamento, si guardan la ley, si se sujetan a los mandamientos dados a Moisés, si viven de acuerdo a la Torá, podrían salvarse. Pero vamos a ver por la Escritura cuál es la respuesta, hermano, para que nosotros también podamos tener una respuesta bíblica al respecto. Amén.
Bueno, acá nuestra hermana Alba nos dice: Dios le bendiga y use grandemente a mi hermano Richard. Saludos. Amén. A mi hermanita Francesca desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartida la bendición. Gloria a Dios. Nuestra hermana Alba a la distancia. Nuestro hermano Iván nos dice: saludos cordiales para ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Dios los use una vez más en la enseñanza de su palabra para la gloria de su nombre, como una del espejo. Amén. Saludos a nuestro hermano Iván. Nuestra hermana Abigail nos dice: Dios les bendiga grandemente, mis amados, que el Señor les use poderosamente para bendición de todos los oyentes. Amén. Un saludo a nuestra hermana Abigail. Nuestra hermana Catherine Alvarenga nos dice: Dios les bendiga grandemente, amados hermanos en Cristo. Atenta al programa de hoy para la honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Un saludo a nuestra hermana Catherine. Nuestra hermana Yasmith dice: de la Cruz. Dios le bendiga a mi hermano Richard. Saludos a su amada esposa desde Pacasmayo, Perú. Compartida la bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Así que si a usted le preguntan y le dicen: hermano, hermana, un judío puede ser salvo sin tener a Cristo, podría irse al cielo guardando, por ejemplo, los mandamientos. Y vamos a responder, hermano, por la palabra del Señor. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer varios versículos, ¿ya? Vamos a leer primero Job capítulo 15, versículo 15. Salmo 130, versículo 3. Job 25, 5. ¿Ya? Y luego vamos a leer Romanos 3:20. Ya, a ver si la hermanita Francesca nos ayuda con alguno de los versículos. Con el primero, si quiere, nos ayuda. Porque tenemos que entender que la única manera que alguien pueda ser salvo es por medio de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Porque de lo contrario, hermano, se tendría que creer que la gente puede ser salva por otro camino. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? Dijo claramente que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Hay solo un camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro caminos. Hay un solo camino. Y esto es lo que le molesta a la religión. Esto es lo que le molesta a los sistemas filosóficos. Que nosotros digamos que solamente Cristo puede salvar al hombre. Ya, entonces hay personas que de repente creen que pueden ser salvos, por ejemplo, guardando el judaísmo. ¿Ya? Guardando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque creen que de esa manera pueden ser salvos. Pero, hermano, delante de los ojos de Dios, todos son pecadores. Toda la creación, Amén. incluso ha sido afectada por el pecado. Entonces, la ley, el judaísmo, y en particular la ley, cumple un rol de llevar a la gente, o debería llevar a la gente a la convicción de que son pecadores, para luego llevar a esa persona a Cristo, que esa persona sienta la necesidad de conocer al Salvador. ¿Ya? Pero la ley por sí misma, el judaísmo por sí mismo, no puede salvar. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el hombre es un ser absolutamente pecador. Así es. Aunque sea practicante del judaísmo, es un pecador. Y ese pecador, si no tiene a Cristo, se va a perder. Si ese judío tiene una ética, una moral basada en el judaísmo, pero no tiene a Cristo, esa persona no tiene ninguna posibilidad de ser salvos. Esa es la respuesta y la vamos a argumentar desde la palabra. Amén. Job 15:15. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Amén. Nuevamente, por favor, leanlo, hermanita Francesca. Anótelo usted, Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Imagínense, ni aún los cielos, con toda la limpieza que puedan tener, son limpios, son puros, como dicen otras versiones, delante de sus ojos. O sea, no solamente el hombre, sino que la creación en sí ha sido afectada por el pecado del hombre. Vamos a leer Salmo 130, versículo 3. Amén. A ver si nos lee la hermanita Francesca. ¿Puedo comentar? Sí. Que pensaba en lo que tú comentabas, relacionado con lo que había estado estudiando del pelagianismo. Claro.
porque una de las doctrinas ya de que tenía Pelagio era de que el ser humano no tenía, por ejemplo, pecaron Adán y Eva, pero eso no tuvo consecuencias. No tenían el pecado original. Claro, tenían el pecado original las otras personas. Entonces es realmente impresionante eso, porque la Biblia habla porque somos todos pecadores. Entonces no solamente Adán y Eva que porque desobedecieron al Señor, sino que todos somos pecadores. Claro, Pelagio fue un sacerdote de línea católica por ahí por el siglo V, y él negó, entre otras cosas, el pecado original, y a su vez afirmó de que el ser humano era bueno intrínsecamente, claro, siendo que la Biblia enseña de que el hombre está afectado por el pecado, claro, y tiene una inclinación al mal. Incluso, imagínense el texto que leyó la hermanita Francesca, que incluso hasta los cielos no son puros delante de Dios. claro. Entonces, ¿cuánto más el ser humano que tiene una inclinación al pecado? Amén, ya. Salmo 130, versículo 3. Amén. Dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nuevamente. Dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, nadie se podría mantener en pie. Entonces, Amén. un judío, por más que guarde la ley, igual es pecador. Entonces, el problema del hombre es el pecado. El hombre no puede ser salvo Amén. por medio de sus obras, ni siquiera por ser judío, aunque tenga sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no tiene a Cristo, está perdido. ¿Por qué? Porque nadie puede permanecer en pie delante de Dios. Nadie puede mantenerse por sus obras. Entonces, ¿qué texto leímos? Salmo 130, versículo 3. Ahora vamos a leer Job capítulo 5, Job capítulo 25, anótelo usted por allí. Job capítulo 25, versículo 5. Estamos preguntándonos y respondiendo, ¿puede un judío ser salvo a pesar que no tenga a Cristo? Y la respuesta es clara, no puede ser salvo, porque solo hay un camino que es Cristo, y ese judío, por más devoto que sea de guardar la ley, igual no puede estar en pie delante de Dios. Amén. Acá Job 25:5. Job 25:5, ya. En el nombre del Señor Jesucristo. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos. Imagínate, ni la luna ni la estrella. O sea, no es solo el hombre el que fue afectado por el pecado, sino que la creación fue afectada por el pecado de Adán. Incluso la creación. Eso usted lo puede encontrar ahí en Génesis capítulo 3. Cómo el pecado de Adán no solo afectó a Adán y a Eva y a su descendencia, sino que también el ecosistema, el planeta, incluso el universo. Así es. Mi hermano Steven, ¿puede bajar un poquito la cortina? Tenemos, ¿qué otro pasaje? Romanos 3:20. Romanos 3:20, ya. En el nombre del Señor Jesucristo. De que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cierto? Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada Así es. delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no puede salvar. Entonces, aunque usted vea a un judío que está ahí en el muro de los lamentos y está haciendo una oración, un clamor, si ese judío no ha reconocido que es falto, que es pecador delante de Dios, no puede salvarse. Alguien también diga, no, pero es que yo lo veo que practica la ley. Sí, pero es que tal vez en algún punto va a transgredir la ley. ¿Ya? O sea, la persona que quiere ser salva por la ley puede ser salva por la ley. El tema es que nunca va a poder guardar toda la ley. ¿Quién pudo guardar toda la ley? Cristo. Solamente Cristo pudo guardar toda la ley. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Amén. Fue únicamente Jesús el que cumplió la ley. Pero afuera de Jesús, un rabino, un maestro judío, un sabio de Israel, si esa persona, tal vez a los ojos de todos, es una persona intachable, aún así
ha transgredido la ley de Dios. Porque el único que pudo cumplirla fue Cristo. No he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Ahora, Cristo podría haber sido siempre, siempre el que podría haberse jactado de que solo Él cumplió la ley. O sea, Él es el único en toda la historia que podría haberse jactado y siempre podría haber dicho, yo nomás cumplí la ley, pero el Señor lo que nos vino a enseñar a nosotros es que, claro, Él guardó la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos guardarla en su totalidad, pero más que eso vino a enseñarnos de que nosotros dependíamos no de la ley, sino que de Él para ser salvos. Pero lamentablemente los judaizantes, los judíos, los hasidim, los ortodoxos rechazan a Cristo de acuerdo a lo que la Biblia dice de Él y le enseñan a las personas que guarden la ley para ser salvos. Es una estupidez, pero del porte de una cátedra. Si alguien tuviese la voluntad, la santidad, la integridad para guardar toda la ley, sí podría ser salvo guardando la ley. El tema es que su condición pecaminosa se lo impide. ¿A quién no se lo impidió? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único ser humano, y es el único ser humano porque es Dios hecho hombre. Amén. Que fue tentado en todo, amén, pero sin pecado. Pero no hay otra persona que pueda decir, fui tentado en todo, pero soy sin pecado. No, eso no lo puede decir ninguna persona en esta tierra. Solo Cristo lo pudo hacer. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, y Romanos capítulo 10, versículo 5. Ya a ver si nos lee esos pasajes bíblicos. ¿Qué le parece esta interesante temática que estamos abordando, hermano? Porque no podemos ceder ni mínimamente a las pretensiones de los religiosos de pensar que pueden ser salvos de otra manera. No se puede ser salvo de otra manera, sino únicamente por medio de Cristo. ¿Tiene el pasaje bíblico? Léalo, por favor. 27, 26. Ya dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Nuevamente léalo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, el que no hace, no un punto de la ley, no mucho de la ley, no, sino que el que no cumple toda la ley queda bajo maldición. Amén. Entonces usted puede encontrar a un judío, pero ultra intachable, pero así recto. Pero si no practica la totalidad de la ley, está bajo el juicio de la ley, bajo la condenación. Vamos a leer Romanos capítulo 10, entonces, versículo 9. 5, perdón. Ya, amén. Dice la palabra del Señor. Amén. De la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ve, ahí, ¿qué es lo que explica Pablo? De que las personas que guardaran la ley en su totalidad podrían vivir por esa ley. Claro. ¿Y quién hizo eso únicamente? Cristo. Y de hecho, Cristo guardando toda la ley, Él nunca debió de haber muerto. Claro. ¿Por qué? Porque el pecado es el que lleva al hombre a la muerte espiritual, pero también a la muerte física. Así es. En cambio, Cristo nunca pecó. Entonces, si Él no hubiese entregado su vida voluntariamente en la cruz, Él nunca hubiera muerto en cuanto a su vida biológica. Así es. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Nadie, porque el hombre está afectado por el poder del pecado. Y el único que cumplió perfectamente la ley y que no debió de haber muerto nunca, porque nunca pecó, fue Cristo. Pero Cristo entregó su vida voluntariamente. Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Por lo tanto, cualquier persona que sea judía,
que sea hebrea, que tenga apellido judío, que diga que es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ese judío no recibió a Jesús como Salvador personal, no puede ser salvo. Ahora, Maurita, pero ¿qué es lo que pasa con los judíos que murieron antes? Ellos sí murieron con la esperanza mesiánica. Si ellos murieron teniendo fe en que apareciera el Mesías, esperanza de que apareciera el Mesías, sí, ellos fueron salvos. Pero los judíos que posterior a Cristo han vivido y se les ha proclamado el Evangelio y ellos han rechazado a Jesús como su Salvador, ellos no pueden ser salvos porque rechazaron a Cristo. ¿Ya? Vamos a leer Santiago capítulo 2. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 2 versículo 10. Ya, léalo nomás, hermanita Francesca. Amén. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Cómo? Nuevamente léalo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, se da cuenta, impresionante. Cualquiera que ofendiere, Claro. ¿cómo dice? Una ley. Léalo de nuevo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que ofendiere en un punto, se hace culpable de... Todos. Culpable dice, ¿cierto? Sí. Culpable de todo, de toda la transgresión de la ley. Y eso lo dice Santiago entonces en el capítulo 2, versículo 10. Es un texto pero lapidario hacia aquellos que quieren ser salvos por medio de la ley. No pueden. Porque alguien puede decir, no, es que yo cumplo 300 mandamientos de Dios. Gloria a Dios, una maravilla. ¿Y cuánto transgrede? Porque ¿cuántos mandamientos contiene el Antiguo Testamento? Según los estudiosos, más de 600 mandamientos contiene el Antiguo Testamento. Más de 600 mandamientos, imagínese usted. Más de 600 mandamientos. Ya, y si usted cumple 300, o sea, por lo menos transgrede 300. Claro. Y Santiago dice que el que transgrede la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Se hace culpable, es decir, se hace transgresor, se hace como culpable, como un quebrantador de toda la ley. Amén. Entonces, los judíos, al conocer la palabra de Dios, tienen que llegar a la conclusión, la ley de Dios es buena, pero no me puede salvar porque tengo una naturaleza pecaminosa. Y ellos tendrían que decir, pero gracias al Padre, que el Padre envió a Jesús. Claro. Porque Jesús cumplió toda la ley, Él murió por mis pecados, Él me redimió, Él me compró, y yo si tengo fe en Él, soy salvo. ¿Se dan cuenta? No, o sea, nuestra salvación depende de la persona gloriosa de Cristo. Entonces, un judío puede ser salvo sin tener a Cristo. Luego de que Cristo ya vino, no puede salvarse si es que no recibió a Cristo. Si rechazó a Cristo, no puede salvarse. Si recibe a Cristo, es absolutamente salvo si vive para Cristo. Qué tremendo pasaje. Vamos a leer rápidamente algunos pasajes. Romanos capítulo 2, versículo 13. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, Romanos 2:13, Romanos 3:20, 3:28, Hechos 13:39, Gálatas 2:16, Gálatas 2:19, Gálatas 3:10, del día al 13, Gálatas 5:4, Efesios 2 del 8 al 9, Tito capítulo 3 versículo del 5 al 7. ¿Ya? Entonces, usted no se impresione cuando ve a alguien, mira, anda con una kipá, anda con un talij, anda con una menorá, está en el muro de los lamentos. Si no tiene a Cristo, no le sirve de nada. Pero ¿cómo tan visceral, tan radical? Así es, hermano. Hay que tener a Cristo.
Así es. La persona tiene que tener a Jesucristo Amén. para ser salvo. De lo contrario, no puede ser salvo. Entonces usted no se impresione cuando ve a alguien vestido como judío, como hebreo. No quede impactado con eso. No. Ahora, ¿significa que nosotros no amamos a los judíos? No, los amamos. Los amamos, pero si no tienen a Cristo, no son salvos. ¿Tiene ahí los pasajes? Romanos 2:13 la primera. Ya, léalo nomás, hermanita Francesca. Dice, porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ven? Los hacedores y hacedores de toda la ley. Amén. Ya, Romanos 3:20. 3:28. 3:20 y 28. Ahí, el 20 y el 28. Sí. Ya. Dice acá el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento Como del dice, pecado. por las obras, Claro, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ningún ser humano será justificado. O sea, eso es palabra de Dios, clarísima. Amén. Verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, o sea, por fe sin las obras de la ley. ¿Ve? Concluimos, Claro. ya, Pues que el hombre es justificado por fe, por fe, sin las obras de la ley. sin las obras de la ley. Entonces, claro, nosotros amamos a Israel, amamos al pueblo de Dios, amamos a los israelitas, pero si ese israelita no se vuelve a Cristo, está perdido. Por eso hay que orar por Israel, orar por los judíos, para que conozcan a Cristo. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 39. 34 o 39. Hechos capítulo 13, versículo 39. Yo pensaba en el texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Claro, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ese va a ser salvo. claro. No es por las obras, sino Claro. que el que cree que Jesucristo es el Señor. No es por obra, no es por la ley, no es por ser Claro. de un pueblo, sino que es por la fe en Jesús. Amén. Y acá 39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo. En Él solamente podemos ser justificados. La ley tiene un propósito, que es mostrarnos la santidad de Dios, la justicia de Dios, los atributos de Dios, nos permite vivir en armonía, nos permite vivir en sociedad, sobre todo nos lleva a Cristo, nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, etc. Pero lo que no puede hacer la ley es salvar. Por lo tanto, si un judío se esfuerza en guardar la ley, pero no tiene a Cristo, no puede ser salvo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Entonces, por eso que usted no quede escandilado cuando ve a alguien vestido como judío, porque hay gente que realmente ve a gente vestida como judío y dice, oh, me gustaría ser judío. Bueno, si ya no es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob biológicamente, ya no fue judío. No, es que me gustaría, ¿quieres tú un café? ¿No? ¿No? Agüita, sí, hermano, por favor. Tal vez digan, pero es que a mí me gustaría vestirme con una kipá, con un manto, ¿cómo se dice? Caracterizarme como un judío, hermano. Eso espiritualmente no tiene ningún valor. O sea, es solamente Cristo el que determinó tu futuro. Usted tiene a Cristo, es salvo. Gálatas 2, 16 y 19. Amén. 16. Amén. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nuevamente, léalo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermoso. 19. Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén, amén, amén. Y ahora Gálatas 3, 10 al 13. Amén.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira cómo dice, tremendo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está el 13. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Aparte de todo, imagínense, Jesús se hizo maldito, Amén. ocupó el lugar nuestro y se hizo maldito, hermano, para que nosotros fuéramos benditos por Él. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que alguien diga, no, yo rechazo la obra de Cristo, Él fue puesto en la cruz y se hizo maldito por nosotros, pero yo mismo me esfuerzo y yo mismo quiero guardar la ley y quiero ser salvo por guardar la ley. Así son los adventistas. En ese segmento están los judaizantes, los judíos ortodoxos, los adventistas y todas las sectas que creen que la salvación puede originarse a partir de guardar los mandamientos y la ley. Ahora, ¿significa que estamos diciendo que los mandamientos y la ley no tienen ningún valor? Tienen un valor. El tema es que no tienen un valor salvífico. Así es. No pueden salvar, te ayudan en otro sentido, pero en cuanto a la salvación, no pueden salvar al hombre. Amén. Gálatas 5:4. 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, una persona que dice que es cristiano y de repente comienza a decir, no voy a guardar la ley para ser salvo, lo que está haciendo se está desligando de Cristo. O sea, cuando alguien comienza a confiar en las obras y no en la obra de Cristo, el resultado es que se desliga de Cristo. Así es. Entonces, un judío, hermano, que no tiene a Cristo no puede ser salvo. Y un hermano que comienza a ser seducido por los judaizantes, que quiere mezclar la fe cristiana con la fe judaica y quiere hacer una mezcolanza, lo que está haciendo en definitiva, es desligarse de Cristo. Así es. Por eso que tenemos que mantener nuestra confianza en Cristo, en la obra de Cristo, en la obra del Señor. De repente la carne quiere como hacer creer que como que igual puede aportar algo. No. Cristo hizo todo en la cruz. Amén. Acá Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve? No por obras, por ningún tipo de obra para que nadie se gloríe. Amén, es impresionante eso, porque el ser humano siempre como que quiere ayudar al Señor, que ayudar a esa salvación. Bueno, también me recordaba de Pelagio, que también creía eso, que no solo la gracia bastaba, sino que ellos tenían que hacer cosas para poder ser salvos. Claro. Entonces, es impresionante, el ser humano no quiere entender que solamente la salvación le pertenece a Dios. Claro. O sea, nosotros hacemos obras porque amamos a Dios. Por gratitud, porque somos hijos de Dios. Claro, porque amamos a Dios. Porque el árbol se conoce por los frutos. Claro, tenemos que dar frutos, ¿ya? Porque Claro. somos cristianos, debemos cambiar cosas, debemos hacer cosas para Dios, pero eso lo hacemos por gratitud a Dios, pero no porque nosotros queramos poner algo para ser salvos. No, Dios nos salvó, Dios hizo todo. Por algo dice la Escritura, consumado es, o sea, Él hizo todo por la salvación de nosotros. Claro, por ejemplo, nosotros, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Para ser salvos? No, porque somos amamos. salvos. Amén. Somos salvos y amamos a Dios, y la palabra dice que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que congregarnos. Amén. La Biblia habla de orar, de ayunar, de diezmar, de ofrendar. Todas esas prácticas cristianas las hacen los cristianos, los inconversos no, los tibios tampoco.
los cristianos que hacen esos ejercicios espirituales, esos mandamientos, no lo hacen para sentirse salvos, no, lo hacen porque son salvos. Así es. Porque es la consecuencia natural de un hijo de Dios. Un hijo de Dios quiere guardar la palabra de Dios. Así es. Pero nosotros no decimos tengo que hacer esto para sentirme salvo. No, yo soy salvo porque acepté a Cristo. Acepté al Señor de la gloria. Vamos a leer este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Mira qué es lo que dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y clamaban a gran voz diciendo, Apocalipsis entonces 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, Gloria a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, es decir, al Mesías. ¿Se da cuenta, no? Entonces, nosotros tenemos práctica cristiana, ¿por qué? Porque el árbol se conoce por los frutos. así es, Pero no hacemos eso para sentirnos salvos, no, porque ya somos salvos. así es. En cambio, el judío ortodoxo quiere practicar la ley para sentirse salvo. Eso, hermano, evidencia que no conoce a Cristo. Porque nosotros mismos tratamos de guardar la ley de Dios, practicar la palabra, Amén. pero no por ser salvos, porque ya somos salvos. Entonces, ¿por qué practicamos la palabra? Porque como cristiano, el árbol se conoce por los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Entonces, el árbol bueno que da frutos buenos. Así es, bueno, que el Señor nos ayuda a dar esos frutos, pero sabemos que la salvación solamente le pertenece a Dios. Claro. Ya le pertenece a Dios. Acá en Tito, uno de los textos que ¿Sí? tú mencionaste, Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, Amén. viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, los apóstoles, Pablo, Juan, la iglesia primitiva tenía clara la concepción de la salvación por gracia. Nadie puede salvarse lejos de Cristo. Ya necesitamos depender no un poco de Cristo, completamente de Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios. De hecho, acá el versículo que continúa dice, mira, Sí, léanos. dice el versículo 8, palabra fiel es esta, ya lo que había dicho adelante, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, acá le está diciendo que, claro, somos justificados por Dios, que Dios nos salvó ya no por obras de justicia, pero dice que le dice a Tito, le dice procuren ocuparse en buenas obras. Claro. O sea, acá dice pues, que uno tiene, al ser cristiano, al ser justificado por Dios, nosotros debemos hacer buenas obras, Claro. hacer la obra de Dios. Claro, excelente, excelente. Y ahí tiene un texto, pero clarísimo. Porque, ve, por ejemplo, está un extremo que sería los que quieren ser salvos haciendo obras, Claro, y hay otro extremo que son los que dicen soy salvo por gracia claro. y no tengo por qué comportarme como cristiano, porque al final mi nombre ya está escrito en el libro de la vida y soy dentro de los elegidos. Claro. Donde soy elegido puedo vivir como quiero. No, porque tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. En este caso, somos hijos del Señor y la Escritura ahí nos manda a hacer buenas obras. No para ser salvos, sino que a los que ya son salvos les manda a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por los frutos. Amén. Claro, porque acá dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ve? Los que ya son cristianos, los que le creen a Dios, los que creen en Dios. Ya inmediatamente vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3,
ya, 2 Corintios capítulo 3. Anota usted estos versículos ahora. Si después, por ejemplo, alguien le pregunta y le dice, hermano, yo un judío que no conoce a Cristo luego de que Cristo vino, que no conoció a Cristo y que rechazó a Cristo, un judío que rechazó a Cristo, ¿puede ser salvo? No, pues hermano, tendría que decirle usted, no puede ser salvo si no tiene a Cristo, ¿cierto? Pero si a usted le preguntan, ¿puede ser salvo un judío sin tener a Cristo luego de que Cristo ya vino a hacer su obra? Y si usted le dice, no tengo idea, ay, yo diría, pero ¿cómo si esta persona, este hermano, no estoy escuchando el programa? Alábelo. Ya, 2 Corintios capítulo 3 versículo 13. Ya, ¿qué dice ahí, hermanita Francesca? Desde el 13. Sí, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos Aquí está el texto central, 14. Claro, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Hasta ahí? ¿Hasta qué versículo leyó? 16. Ya, me lo voy a dejar aquí anotado. ¿Se da cuenta, no? Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los judíos y dice que pero el entendimiento, los sentidos de ellos se embotaron. Ya estoy leyendo la 1909, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Así es. O sea, todos los judíos que leen el Antiguo Testamento sin tener a Cristo, lo que ocurre en el entendimiento de ellos es que su entendimiento está, como dice ahí, está embotado. Y la palabra embotado es traducida por otras versiones como petrificado. Imagínense, petrificado. Otras versiones también traducen que tienen el entendimiento endurecido. O sea, ellos tienen un velo. Y si no se convierte en ese velo, se va a mantener en ellos. ¿Y quién puede quitar ese velo? Dios. Y cuando el velo caiga, por obra del Espíritu, ellos se van a convertir a Cristo. ¿Se dan cuenta? No, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Así es. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Otra versión, hermano, dice la Jerusalén, pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Los judíos que no se han convertido. Amén. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. La versión moderna de Pratt dice, pero sus entendimientos quedaron embotados, porque hasta el día de hoy, cuando se les lee el Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin ser alzado, el cual velo es quitado en Cristo. ¿Se da cuenta? No, o sea, Amén. es una obra de Dios. Un judío que lea el Antiguo Testamento, que lea el Nuevo Testamento, si lo lee sin haberse rendido a Cristo, no va a entender nada en cuanto a la salvación en el Mesías. Amén. Bueno, que el Señor pueda tocar el corazón de ellos, debemos Amén. orar por ellos, porque ese velo solamente lo puede sacar Dios, porque al tener ese velo no pueden ver más allá. Ellos siguen creyendo que la ley salva, que ellos tienen que hacer la ley para ser salvos. Entonces, en cambio, nosotros como cristianos, y lo que nos dice la palabra, que la ley, claro, nos puede mostrar que somos pecadores, en qué estamos fallando, qué debemos ir cambiando,
y qué cosas nos van a hacer parecernos más a Cristo, porque Claro. esa es nuestro blanco perfecto, ¿ya? Porque si nos comparamos con otras personas que son peores que nosotros, nos vamos a sentir espectacular. Ah, súper cristiano. Nos vamos a sentir más que cristianos, ¿ya? Pero si nos comparamos con Cristo, siempre vamos a ver que nos va a faltar, nos falta en esta área, nos falta en esta otra área, pero esa es la ley, pues, de llevarnos a Cristo para mostrarnos, ¿ya? Pero por las obras de la ley no podemos ser salvos. Amén, así que ya hemos respondido a esta pregunta. Por eso debemos sentirnos tan contentos, hermano, de que nosotros somos hijos del Señor. Y no por obra, hermano, no por obras, sino que porque un día el Señor vio nuestra miseria, vio nuestro pecado y nos salió al encuentro por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Amén. Queremos también, hermano, llevemos también... debemos también, hermano, buscar del Señor. Amén. Y pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos lleve a ser agradecidos con Dios. Así es. Ya tenemos que ser agradecidos con Dios, hermano, para que también valoremos, porque muchas veces como que nos centramos en hacer las cosas y nos olvidamos de que somos cristianos, porque un día Cristo nos salvó sin merecerlo. Amén. Algunos estaban en la ruina, algunos estaban en una depresión, algunos estaban con una terrible enfermedad, otros tenían matrimonios destruidos, otros estaban sin esperanza, otros se sentían sin rumbo, y resulta que de repente apareció el Señor Jesús. Señor Jesús usó un hermano, usó una hermana, usted iba caminando, escuchó una predicación, prendió la radio, y hoy día es cristiano y predica la palabra, va a la iglesia, y al transcurrir el tiempo de repente nos vamos olvidando de que un día Cristo en su gracia nos extendió su mano y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia. Por eso tenemos que orar por los judíos. Amén. Cuando usted vea a un judío orando en el muro de los lamentos, no diga, ¡oh, qué tremendo! Me gustaría estar ahí con él al lado. No, diga, qué lástima que es posible que ese judío esté orando allí y haya rechazado a Jesús como su Mesías. Pero voy a orar por él para que sea salvo, para que se convierta, para que un día se doblegue a Cristo, para que un día reconozca a Cristo. Así es. Amén. O sea, esa debe ser nuestra oración, hermano, por el pueblo de Dios. Nosotros amamos a Israel. Dice la Biblia que debemos pedir la paz por Jerusalén. Nuestro anhelo es que los israelitas sean salvos. Pero no podemos llegar a decir que un israelita puede ser salvo sin Cristo. No, eso no lo podemos afirmar, y ningún cristiano debería afirmar aquello. ¿Ya? Nosotros tenemos que orar por ellos para que ellos se conviertan, para que ellos se vuelvan a Dios, para que Israel sea restaurado. Ese era el deseo incluso del mismo apóstol Pablo. ¿Ya? El deseo del apóstol Pablo era que el pueblo de Israel se volviera a Cristo. Amén. Claro, debemos orar, que el Señor nos ponga en nuestra memoria y a orar por el pueblo de Israel, que ya llevan siglos ya rechazando al Mesías, que siendo que Él murió por todos nosotros. Claro. Así que debemos orar por ellos para que ese velo caiga y ellos puedan volverse a Dios, volverse a conocer a Cristo, porque ellos rechazan a Cristo. Entonces, pero Cristo, dice la Escritura, que vino a morir por todos nosotros. Dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces debemos orar por ellos, y que el Señor nos ayude a tener ese amor también hacia ellos para poder orar por ellos. Claro, mire lo que dice acá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Anótelo usted por allí, Romanos 10:1. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ese es el sentir de Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración
a Dios por Israel es para salvación. ¿Ve? O sea, el apóstol Pablo entendía que los judíos tenían que ser salvos, que no eran salvos por ser judíos, que podían ser salvos en Cristo, obviamente. Por eso la oración de él es para salvación. Amén. Yo podría orar para que un hermano que yo sé que es salvo, para que sea salvo, no, porque ya es salvo. ¿Por quiénes yo oro para salvación? Por aquellos que yo sé que están perdidos. Así es. Entonces Pablo sabía de que el pueblo de Israel sin Cristo no podía salvarse. Ya, así que por eso tenemos que orar por el pueblo de Dios, pedir por la paz de Jerusalén. Dice la Biblia: sean prosperados todos los que te aman. Amén. ¿Qué le ha parecido esta temática? A ver, colóqueme usted allí en los comentarios. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática que nosotros hemos abordado? Amén. Ya nos van quedando algunos minutos. Queremos animar, nos quedan 2 minutos. Queremos animar a todos nuestros auditores. Ya estamos a 1 de agosto. Queremos animar a todos los que son parte del programa Doctrina Apostólica. Amén. A que puedan ser parte de nuestros colaboradores, ya que debemos cancelar el programa de aquí a el 10, ya el 10 del mes de agosto. Ya se me estaba olvidando el mes de agosto. Así que aquellos que quieran ser parte de nuestros colaboradores para que continuemos la radio. Amén. Ya, si usted de repente, no sé, prende la radio en unos días más y a las 3 no estamos. A las 2. A las 2 no, de 2 a 3 no estamos. Es porque ya no seguimos en la radio, ¿eh? Entonces, pero animamos a todos los hermanos que quieren que el programa siga al aire, siga, hermano, dando estas interesantes temáticas, que puedan ser parte de los colaboradores. Ya la ofrenda de amor es voluntaria, es lo que el Espíritu de Dios coloca en su corazón. Y para los que están en el extranjero, nosotros aquí cancelamos como $300 más o menos. Entonces aquellos que quieran ser parte de los colaboradores pueden escribirnos al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Ya, si usted quiere pedirnos los datos para enviar alguna ofrenda por Western Union o el Banco Ría, yo le puedo dar los datos. Y si alguien quiere ofrendar de acá de Santiago, puede hacerlo por transferencia y nosotros le podemos enviar los datos. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Así que no sé qué nos puede decir la hermanita Francesca, porque ya nos queda las 3. Ya se nos fue el tiempo. Amén. Así que aquellos que quieran aportar para que paguemos el programa, será una tremenda bendición. Ya, hermanita Francesca, despidámonos. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y bueno, fue muy buena la enseñanza para la gloria del Señor. Amén. Nos despedimos con un Maranata. El Señor viene. Amén. ¡Sea Dios! Necesita que alguien le diga: di aleluya, di mi alma te alaba, porque la alabanza está continua en nuestros labios, para aquel que transformó nuestras vidas, para aquel que nos dio nueva vida, vida en abundancia, para aquel Radio que hizo Fe el milagro. le indica la hora.